Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde allá en el East Blue, desde ese momento en que Shanks dejó que el monstruo del Rey del Mar le mordiera el brazo, todos se quedaron con la espinita. ¿Cómo que uno de los hombres más fuertes del mundo dejó que eso pasara? La respuesta de porque creía en el futuro de Luffy siempre fue bonita, inspiradora e incluso aceptable. Pero pasó el tiempo, y ahora, con esta historia de la marca del abismo, tal vez, solo tal vez, el sacrificio fue mucho más que un simple acto de fe. Puede que haya sido una liberación de un sello, de un poder, y eso es lo que les voy a revelar ahora. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Amigos, en el capítulo 1152 se reveló que el brazo que Shanks perdió tenía una marca del abismo. Eso por sí solo ya levanta el doble de preguntas que respuestas, porque si esa marca te conecta con algún tipo de invocación interdimensional, tal vez de Mary Joyce, o algo incluso más antiguo, ¿quién asegura que Shanks no fue marcado justamente para ser un peón en algún plan del gobierno mundial? Y todavía más, ¿y si esa marca significa que podía ser convocado sin previo aviso en cualquier momento para formar parte de algo de lo que ya no quería saber nada? Sabemos que Shanks ha estado en Mary Joyce y ha hablado con los Gorosei, y eso siempre fue algo sospechoso, pero ahora parece que conocía ese poder desde hace mucho, tal vez desde niño. Tal vez fue criado entre la élite celestial, tal vez es descendiente de algún clan antiguo que el gobierno mundial quería mantener vigilado. Y sí, cuando entendió lo que hacía la marca, decidió que ese brazo tenía que desaparecer. No podía simplemente cortárselo con un cuchillo. Así que cuando vio a Luffy en peligro, esa fue la excusa perfecta. Se deshizo de la marca y de la amenaza de ser arrastrado de nuevo a ese mundo oscuro. Y ahora que se reveló la existencia de la marca, en el capítulo 1152, se puede imaginar que el poder del abismo es más que solo un teletransporte. Tal vez sea un tipo de prisión mágica, algo que impide que las personas vivan la vida como quieren. Puede que Shanks haya tenido acceso a un conocimiento que le hizo entender que, para ser verdaderamente libre, tenía que sacrificar una parte de sí mismo, literalmente. Es poético, es brutal, es One Piece. Eso también explicaría por qué nunca quiso una fruta del diablo. Ya tenía un poder que lo conectaba con lo sobrenatural, tal vez incluso demasiado. ¿Y qué hizo después de deshacerse de eso? Se volvió Yonkou, navegó con libertad, empezó a moverse entre bastidores para impedir que cosas como esas se expandieran. Tal vez por eso está tan encima de Barba Negra. Tal vez sabe que Teach quiere más que frutas. Quiere ese tipo de marcas, ese tipo de poder prohibido, para volverse el nuevo rey del mundo, pero basado en el control. Y hay más. ¿Quién asegura que solo el brazo tenía la marca? ¿Y si la marca está ligada al alma? ¿Y si hay otras personas por ahí con lo mismo? Tal vez Shanks fue el único hasta ahora con el valor de cortar su vínculo con ese sistema oscuro, y eso también explicaría por qué apareció en Wano, de la nada, observando desde lejos. Tal vez estaba viendo cómo Luffy por fin accedía a los poderes de Nika, y recordando que, en el fondo, le dio una oportunidad a todo eso cuando creyó en ese niño con sombrero de paja. Sacrificó lo que lo ataba, y a cambio, apostó por el mundo que ese niño podía crear. Porque piensa esto, si Shanks tuvo esa marca y tuvo que hacer lo que hizo para deshacerse de ella, ¿quién más puede tenerla? Y peor, ¿qué pasa si alguien descubre cómo reactivar ese tipo de vínculo? Porque tal vez Shanks solo desconectó el cable, pero la energía sigue ahí, circulando. Y ahí entra Luffy. Porque si Luffy es el hombre que va a causar el mayor caos de todos los tiempos, el hombre que lleva el sombrero de paja, el hombre que se convirtió en Nika, el sol mismo, tal vez él también esté siendo observado por ese mismo abismo. Porque piénsalo bien, si Imu es alguien que usa poderes, que salen de libros mágicos, que invoca monstruos con tridentes y transforma gigantes en guerreros demoníacos, entonces todo esto está más cerca del misticismo antiguo de One Piece de lo que imaginábamos. Y Shanks puede haber sido una pieza inicial en ese ajedrez, solo que ahora el jugador que abandonó el tablero ha vuelto. Y sí, con un brazo menos, pero con demasiado conocimiento como para ignorarlo. Él sabe que Luffy está creciendo rápido, haciéndose demasiado fuerte, y que mientras más brille como el sol, más ese mundo oscuro va a intentar apagarlo. Tal vez Shanks se haya empezado a mover otra vez precisamente porque el abismo está regresando, no en forma de marca, sino en forma de amenaza. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que tenía que enfrentar su pasado, porque si no lo hacía, quien iba a pagar el precio iba a ser Luffy.
Y ahora piensa esto, esa marca del abismo puede haber sido lo único que mantenía a Shanks atado a Imu o a ese sistema misterioso. Ahora que ya no la tiene, es libre, pero puede que también haya absorbido algo, un tipo de poder residual, algo que solo se va a revelar en el momento justo. Y ahí viene el gran punto de la teoría. ¿Y si el poder del que Shanks se deshizo al sacrificar su brazo todavía está con él? No en forma de marca, sino como una herencia invisible, algo que duerme, pero puede despertar cuando sea necesario. Como si el sacrificio hubiera sido el precio de una elección. Se liberó, pero pagó con sangre y carne. Y eso selló lo que sea que llevaba dentro. Hasta ahora. Imagina que al final del arco de Elbaf, cuando el mundo esté patas arriba, Imu use el Domi Reversi otra vez, tratando de controlar todo, y Shanks aparezca, con el brazo faltante, diciendo: ¿ustedes creen que esto fue solo una pérdida? Fue una llave. Y entonces, invoqué un poder que nadie esperaba. No una fruta, sino algo más ancestral. Algo que tal vez heredó de su clan, o del lugar de donde vino, que le permitió usar esa conexión con el abismo al revés. Porque si el abismo jala, tal vez también empuja. Y si eso pasa, tal vez ese sea el momento en que Luffy y Shanks por fin peleen codo a codo. Porque nunca han peleado juntos. Siempre ha habido respeto, distancia y un objetivo en común. Pero en ese punto final, con el mundo derrumbándose, tal vez Shanks revele que todo lo que hizo, incluso lo que nunca dijo, fue para este momento. Para proteger al niño que se volvió el hombre que va a cambiar el mundo. Y entonces viene la pregunta: ¿cuál sería ese poder? Entonces, ¿qué era esa marca del abismo? Tal vez, y aquí sí estoy tirando, una suposición muy fuerte, sea una conexión directa con el mundo que existía antes del siglo perdido. Un poder de invocación, de control de seres entre dimensiones o hasta de revertir la existencia de alguien. O sea, no borrarlo, sino cambiar lo que es. Y eso encaja con el nombre Domi Reversi. Si Shanks tenía ese poder dentro de él, tal vez era el único que podía resistir a Imu, por ya haber sentido esa oscuridad de cerca. Y hay más. Y sí, en el fondo, el brazo de Shanks sí fue sacrificado, pero eso también selló lo que tenía dentro. Como si ese corte hubiera dejado el resto de su cuerpo limpio. Y ahora, con el tiempo pasando y el mundo ardiendo, ese sello empieza a romperse. Tal vez lo que Shanks sacrificó va a regresar, pero no va a dejar que lo controle, lo va a usar a su manera, en el momento justo, y por eso está en el nuevo mundo, observando, analizando. Él no pelea por pelear, está esperando el momento en que todo lo que sabe, todo lo que fue y todo lo que dejó atrás, por fin tenga sentido, porque no se trata solo de proteger a Luffy, se trata de evitar que el mundo sea arrastrado de nuevo por ese abismo. Y si lo piensas bien, el brazo que perdió tal vez sea la única razón por la que sigue siendo el mismo, porque el poder puede cambiar a las personas, puede jalarte hacia un lado al que no quieres ir, y al cortar eso, mantuvo su libertad, lo cual tiene todo el sentido con el tema de One Piece desde el principio, la libertad por encima de todo. Así que sí, yo creo que Shanks todavía guarda un último secreto, algo que tiene que ver con su brazo, con la marca, con Imu y con el mundo antiguo. Tal vez sea el único que puede enfrentarse a Imu sin ser arrastrado por ese poder, tal vez caiga intentándolo, pero no sin demostrarle al mundo que nunca fue un sirviente, y que ese brazo perdido fue la primera pieza derribada en el tablero de una batalla que todavía está lejos de terminar. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video, y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.